Muy bien, hermanos, este es el último mensaje de esta serie que hemos estado analizando, respuesta que dio el Señor Jesús a una serie de preguntas. Todas las preguntas han sido importantes, algunas más que otras realmente. Algunas fueron bien intencionadas, otras fueron mal intencionadas. Las preguntas fueron de todo tipo. Pero hemos dicho en cada domingo que lo más importante de estos mensajes y de lo que hemos querido profundizar no es en las preguntas, sino en las respuestas. Porque a fin de cuentas eso fue lo que fue palabra de Cristo, las respuestas. Y Dios quiere, hermanos, que cada una de ellas hayan sido de bendición a nuestras vidas. Para aquellos que tienen la buena costumbre de tomar notas, y sigo haciendo hincapié en eso, la buena costumbre de tomar notas en los mensajes, puede usted repasarla después, lo mantiene alerta, no se nos duerme, está activo, está ahí tomando notas. Puede usted repasarlo después y buscarle aplicaciones más especiales para su vida, los motivo a eso. Pero además de eso, están en la página web de la iglesia, si usted va ahí está la serie completa, en algún otro momento puede volverla a escuchar y seguramente será de bendición, porque la palabra de Dios es viva, ¿verdad? Y siempre tiene algo nuevo. Esta última pregunta, porque aquí termina la serie, es la última pregunta que vamos a estar mirando y la última respuesta que vamos a estar analizando, tiene que ver con un tema del cual predicamos toda una serie hace poco. Y por eso yo estaba pensando, ¿será que la incluya o la dejo fuera? Pero pensé que no, que era importante, aunque van a ser ideas quizás que ya acaban de escuchar recientemente, pero el tema es demasiado importante, porque fue una pregunta que hicieron los discípulos de Cristo al Señor acerca de la segunda venida, acerca de cuándo y cómo sería su segunda venida. Y como eso fue ampliamente tratado en toda una serie, pero vamos a hacer que quizás esto sirva como un resumen un poco, ver la respuesta que dio el Señor específicamente, concretando algunos puntos nada más. Déjeme decirle, todo el capítulo 24 de Mateo, después sigue el capítulo 25, todo fue profundizando sobre el mismo tema, dando respuesta al punto. Quiere decir que definitivamente sí fue importante para el Señor esta pregunta. Fue importante dar una respuesta clara y por eso se tomó su tiempo el Señor. Y vamos a ver, la pregunta está específicamente ahí en Mateo capítulo 24, versículos del 1 al 4, y esa es la introducción del mensaje. Y dice, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo, ¿ves todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y el fin del siglo? Respondiendo, les dijo, mirad que nadie os engañe. Así que en esos primeros versículos vemos el momento. Dice que los discípulos le llevaron un poquito aparte, era algo privado. Esto fue algo interno del maestro con sus discípulos. Y vinieron a hacerle esta pregunta, que si analizamos bien, querían saber las señales que habrían para su segunda venida, querían saber cuándo sería que eso ocurriría, cuándo él iba a venir otra vez, cuándo iban a ocurrir todas esas profecías que definitivamente están en el Antiguo Testamento y no se cumplieron con Cristo en su primera venida. En la primera venida se cumplieron todas las profecías que tenían que ver con su nacimiento humano como hombre, su muerte en la cruz, su resurrección. Todo eso ocurrió en la primera venida de Cristo y eso estaba profetizado en el Antiguo Testamento. Pero habían otras muchísimas profecías que tienen que ver con el reino eterno de Dios, con un cielo nuevo, tierra nueva, muchas cosas, Cristo reinando sobre todas las naciones. Y eso no había ocurrido, eso no ocurrió. De hecho, el Señor Jesús sabemos cómo terminó en su primera venida, pasando el terrible experiencia de la muerte. Lo clavaron en la cruz como si fuera un malhechor. No tuvo ni siquiera un lugar donde nacer, tuvo que nacer en un pesebre. Quiere decir que todo eso del reinado de Cristo y de todas esas cosas todavía no habían venido. Y los discípulos están interesados en saber, ¿y cómo? ¿Cuándo será esto? Muchos pensaban que iba a ser pronto. Quizás le decían, no, esperen un ratico que vengo pronto. Y realmente el Señor en cierto sentido dijo sí, pero con una perspectiva querían saber en detalle cómo iban a hacer las cosas. Y el Señor fue bien claro en sus respuestas. Y vamos a estar moviéndonos en el versículo 24 de Mateo. Así que abran sus Biblias ahí, no salgan de ahí no nos vamos a salir. Pero nos vamos a estar moviendo de arriba hacia abajo en distintos versículos.
dice en el versículo 36, de una manera muy clara, cuándo Él va a venir. Ahí dice cuándo va a venir el Señor. Sí, ahí dice cuándo. Dijo el Señor, versículo 36, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Así que fue contundente. ¿Cuándo es? Nada más que lo sabe el Padre, así que esa es la respuesta. Cualquier otra especulación, y sabemos tristemente que muchas sectas han puesto fechas de la venida de Cristo, todas han fallado, lógicamente. Una de las fechas fue tan bochornoso que tuvieron que decir, no, es que Él vino, pero está invisible. ¿Cierto? Por eso sus templos se llaman salones del reino. ¿Saben por qué se llaman salones del reino? Porque una de las fechas que esta secta dijo que iba a venir Cristo, Cristo no apareció. Y entonces dijeron, no, ya vino, así que ahora está el reino invisible. Y ellos son salones del reino. Pero lo cierto es que está bien claro en la palabra del Señor que solamente el Padre, Dios Padre, tiene esa información. No nos corresponde a nosotros, no le correspondía a los discípulos, ni a nosotros saberlo. Está en la voluntad de Dios que sea así. Y eso crea entonces una expectativa, ¿verdad que sí? El no saber. Yo creo que todos nosotros, y sobre todo las hermanas, si alguien los va a visitar, nos gusta que las avisen, ¿verdad? Y yo veo ahí que poner una toalla limpia en el baño, que fijar que todo esté recogido. No es que mi casa esté sucia, mi esposa está por ahí. Pero uno hace su esfuerzo, ¿verdad? Cuando está avisado y quiere que nos avisen. El Señor no quiere eso. El Señor quiere que estemos siempre listos, va a llegar en cualquier momento, y eso es la idea. Fíjense cómo dice el versículo 44. Por tanto, también vosotros estad, como dice, preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora, como dice, que no penséis. Así que aquí está todavía ahondando un poco en el asunto. No solamente no vas a saber cuándo es, sino que va a ser cuando menos lo pienses. Creo que fue mi esposa que me dijo una vez, una de las cosas cada vez que dicen, el Señor ya va a venir tal día, que estamos seguros, es que no sabemos cuándo, pero ese día no va a ser. ¿Por qué? Porque dice aquí que cuando menos lo pensemos, va a ser de sorpresa. Así que no nos rompamos la cabeza de cuándo. Pero lo que sí debemos de estar, como dice estar, y es una palabra clave, preparados. De hecho, la serie de mensajes que hablamos de la segunda venida, ustedes se recordarán, el título era Porque Él viene pronto. Quiere decir que no era tanto estudiar qué es lo que va a pasar, que si el milenio, que si el Armagedón, nada de eso, sino qué es lo que enseña la Biblia que debemos de estar haciendo cuando Él aparezca. ¿No creen ustedes que eso es lo más importante? Porque ya sabemos que no sabemos cuándo y que va a ser de sorpresa. ¿Qué es lo importante entonces? Que cuando aparezca nos encuentre haciendo lo que debiéramos estar haciendo. Amén. Porque no sabemos cuándo es. Va a ser cuando menos lo pensemos. Por consiguiente, eso es, creo, palabra clave. Estad preparados porque llegará cuando menos lo imaginan. Fíjense cómo dice ahora, volviendo al versículo 4, y que ya leímos, pero añadir el versículo 5. Dice, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Así que esta verdad de que el Señor viene cuando menos lo esperemos y que no sabemos cuándo llegará, debe de abrirnos los ojos para estar al tanto de aquellos que están diciendo que ellos son el Cristo, que vienen con enseñanzas falsas, enseñanzas no bíblicas. Y aquí el Señor nos está alertando. Les estaba alertando a ellos y nos está alertando a nosotros. Como qué sorpresa, no le crean a los que están diciendo, poniendo fechas. No le crean a los que digan que ellos son enviados como Cristo. No le crean porque el tema no es así. Y lo cierto es, hermanos, que detrás de todas esas mentiras está el enemigo de la iglesia, el enemigo de Cristo. Porque definitivamente esa es una de las formas de entretener
a la gente, de engañar a las personas para que cuando Cristo venga anden por caminos equivocados. Y fíjense cómo dice el versículo 23, ahí hasta el 26. Entonces, si algunos dijeren, mira, aquí está el Cristo, o mirá, allá está, no lo creáis. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios. Escuchen esto. De tal manera que engañarán, si fuese posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis. O mirad, está en los aposentos, no le creáis. Ahora, ¿por qué a la luz de esta escritura nosotros podemos estar seguros de que detrás de todas esas mentiras está Satanás? A la luz de ese texto. Porque dice que hará prodigios. Quiere decir que usando el poder que Dios le dio a Satanás, porque es un ángel caído, él va a confundir a las personas haciendo prodigios. No sé ustedes, pero yo he conocido personas que han visto con sus ojos la obra de Satanás y se han dejado engañar. No sé si alguno ha tenido esas experiencias, pero yo he conocido hermanos que supuestamente hablaban con sus familiares muertos. Los conocí, eran miembros de esta iglesia. Y ellos me contaban cómo antes de conocer a Cristo, cómo Satanás los engañaba. Y cómo ellos veían cosas que estaban viendo. Cosas reales. Sí tiene poder para engañar personas. Sí hacen cosas que nos engañan y nos entretienen para quitar los ojos ¿de dónde? De Cristo. De esperar al Señor y estar realmente haciendo lo que debemos de hacer. Y de una forma muy sutil, engañan. Y engañan mostrando su poder. Y haciendo cosas que realmente asombran. ¿Por qué? Porque están por encima de nosotros. Nosotros somos humanos y ellos son ángeles caídos. Quiere decir que tienen sobre nosotros ciertas ventajas, ¿verdad? El caso de Satanás y sus demonios. Y hacen cosas que pueden engañar. Una hermana de nuestra iglesia era parte de una de estas sectas en su país y era medium, ella era medium. Y ella misma creía, la verdad, ella misma creía que ella era poseída por los espíritus de los muertos. Y ella se prestaba para eso pensando que iba a ayudar a las familias. Y venían a ella y se hacían ahí su reunión, encendían sus velas, hacían sus ceremonias ahí, ella caía en un trance. Y ella no se acordaba de más nada hasta que se despertaba. Hermana de nuestra iglesia, muy querida hermana de nuestra iglesia. Y yo, nada más que pensar en ella, me emociono. Muy querida hermana de mi iglesia. Y esta hermana cuenta cómo él se dejaba usar y cómo las personas decían, oye, hablé con mi primo, hablé con mi mamá, hablé con mi hija. Y ella pensaba que creía en todas estas cosas. Hasta que un día conoció a Jesucristo. Y se dio cuenta que eso era un engaño del diablo. No era ni la hija, ni la mamá, ni la hermana, eran demonios satánicos que la tomaban y usaban ella su cuerpo para poder hablar y engañar a las personas. Eso pasó, está pasando y pasarás. Y Satanás tratará de engañar y mover a más personas para que quiten los ojos de hacer lo que deben de hacer, para que cuando Cristo venga los encuentre entretenidos. Y claro, estos son cosas extremos, pero horóscopos, pseudos psicólogos que no lo son, psíquicos, etcétera, engañando personas y tratando de entretener a la gente para que no ponga la fe en Jesucristo. Porque déjeme decirle que Satanás sabe que el hombre tiene oportunidad antes de que Cristo venga. Por consiguiente, cualquier cosa que pueda estorbar para que el hombre y la mujer entienda el mensaje y acepte a Jesucristo, Él lo va a hacer. Cualquier cosa que lo quite de su mente, el buscar al Señor, Él lo va a hacer. Y eso se va a multiplicar según el diablo se esté dando cuenta. El diablo tampoco sabe, ¿está bien? El diablo, él sabe que él no sabe cuándo Cristo viene. Pero él no es bobo, porque por algo dice que el diablo es más sabio por viejo que por diablo. Él es viejo, él conoce la escritura, él sabe.
y sabe que su tiempo se le va a acabar y va a ir arreciando cada vez más, engañando y engañando para que las personas quiten los ojos de Jesucristo. Así que la pregunta fue contestada. ¿Cuándo será? Nadie sabe. Pero te digo una cosa, va a ser sorpresa. Y te digo otra cosa, muchos van a estar engañando diciendo que ya viene, que ya llegó, que yo soy el Cristo. No le crean, eso es obra del enemigo. Ni aun que hagan señales que parezcan sobrenaturales, no le crean, no les crean. Pongan la fe en Cristo, esperen en el Señor. Entonces, la otra pregunta, pero ya sabemos será sorpresa, pero ¿habrá algunas señales? ¿Nos podremos dar cuenta de que algo está pasando? ¿De que Él viene pronto? Bueno, eso es parte de la pregunta que le hicieron. Por eso es parte de la respuesta. Y dice en el versículo 6 y la primera parte del 7, dice, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Cuando se estudia esto y se miran estas cosas, uno entiende por qué cada vez que hubo grandes guerras la gente pensaba que Cristo ya está ya aquí por venir. Y lo pensaron en la Primera Guerra Mundial y lo pensaron en la Segunda Guerra Mundial y uno dice, bueno, pero al final no vino. Entonces, ¿de qué se refiere aquí? Si rumores y de guerra ha existido por siglos. Nación con nación, eso ha sido parte de la historia de la humanidad. Es más, usted empata una guerra con otra y es la historia del mundo. Termina una y empieza otra. Yo recuerdo cuando se acabó el muro de Berlín, el comunismo se acabó y dije, se acabó la guerra, qué bueno, qué bendición, se acabó la guerra. Las guerras que crecieron más todavía y se aumentaron, aparecieron nuevos enemigos y nuevas cosas. Entonces, ¿a qué se refiere ahí? Si en fin de cuentas siempre ha existido. Bueno, la Biblia enseña que es como los dolores de parto. Y las hermanas que han dado a luz aquí saben de qué me refiero, ¿verdad? Las contracciones y los dolores, primero era cada 5 minutos, cada 4 minutos, cada 3 minutos, y la cosa va como va, creciendo. Dice que así es la segunda venida de Cristo. Son los síntomas que han existido siempre, desde que el hombre es mundo. Pero ¿cuál es la diferencia? Se irán multiplicando cada vez más. Y de verdad que sorprende, porque uno piensa con los avances de la sociedad y las cosas deben ir para mejor, entonces la guerra algún día va a quedar atrás. No ha quedado atrás, se han ido multiplicando y lo que estamos viendo ahora en estos días y lo que están haciendo los terroristas y todas estas cosas van por encima de nuestra imaginación. Igualmente pasa con las enfermedades. Todos quizás en un momento pensamos con el desarrollo se van a acabar las enfermedades y va a estar 100% controladas las enfermedades. Cada vez surgen más enfermedades que las medicinas no pueden con ellas. Son enfermedades que están a prueba de medicina. ¿Saben eso, verdad? Van mutando, van cambiando y se están haciendo cada vez más fuertes. Y es una de las profecías también, segunda parte del versículo 7. Y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y dirá, bueno, siempre ha habido enfermedades, siempre ha habido terremotos, siempre ha habido hambres y todo esto siempre ha existido. Pero se va multiplicando. Y no hay que ser muy científico para darse cuenta en el caso de los terremotos, en el caso de las catástrofes, como viendo las noticias. Y déjeme decirle, usted pone el noticiero cada vez que está pasando estas cosas y esta frase lo he escuchado muchas veces, como nunca. En la historia se había recogido algo así. No están acostumbrados a eso. Es más, a muchos comentaristas usan apocalíptico. Estas inundaciones allá es apocalíptica, nunca había pasado. Todos estos terremotos, esa magnitud, todo lo que ha pasado, nunca había pasado algo así. Y todas esas cosas no es por una manera fanática. Y te das cuenta que no sabemos cuándo viene, ¿está bien? Decir, ya Cristo está en la esquina. Los síntomas, ¿qué señales habrán? Están ahí, están ocurriendo, se están multiplicando. Y algo, hermanos, que me llama la atención en este texto es sobre la maldad y el pecado y las cosas mal hechas. Todo el mundo pensó, y yo creo que muchos de nosotros había pensado, yo era uno de ellos, por ejemplo, en el caso de América Latina, el último país que tuvo esclavos fue Cuba.
La esclavitud duró en Cuba hasta el año 1900. Creo que es uno de los pocos países que hubo esclavos en el siglo XX. Y yo pensaba que al fin ese lajeo había quedado en el pasado y que ya más nunca se iba a hablar de algo tan terrible como la esclavitud. ¿Verdad que suena como el esclavo de algo del pasado, verdad? Trata de mujeres, trata de blancas que se vendían, que se compraban. Y uno dice, qué barbaridad, qué cosa más horrible. ¿Cómo podía la gente hacer eso? ¿Cómo, en aquella época, cómo había tanta maldad? Bueno, usted no sabe que en este momento, hoy, hay más esclavos que en la época de la esclavitud. Usted sabía que hay tratas de niños y de niñas y de muchachas, sobre todo mujeres, que se mueven en miles y mueven millones y millones y millones de dólares. Usted sabía, y lo he dicho otras veces, que la ciudad de Atlanta es uno de los centros principales del mundo donde se mueve tráfico humano. ¿Usted no sabía eso? Pues si no lo sabe es porque la prensa y la gente no quiere que se sepa. Pero eso es una gran y triste y terrible realidad. Se mueven miles de niñas y de niños que trafican, que se los llevan cautivos y los usan como esclavos sexuales. Dios tenga misericordia de nuestros hijos. Pero se mueven y lo están haciendo. Esa es la realidad de esta sociedad tan preciosa y tan linda y con tanto desarrollo. La maldad no ha disminuido, la maldad se ha multiplicado. Los dolores de parto están ahí y se aumentan. Y eso ocurre moralmente hablando, y hay también una palabra aquí profética del Señor acerca de la iglesia de Jesucristo, y eso es una realidad que los cristianos tenemos que reconocer y no podemos negarlo, está escrito. Dice, y entonces, versículos 9 y 10, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán, los cristianos perseguidos. Estas son otras cifras que a veces uno no domina. Y yo recuerdo cuando era niño que hablaba de los mártires de la fe y decía aquellos que echaban en los leones. Lo que le está pasando a los cristianos en los países estos musulmanes, cada vez que a ISIS y toda esa gente toma el poder, es peor que lo que le pasó a los cristianos con los romanos. Las torturas son más fuertes, las cosas son más terribles. Y escuche esto, son más. Está sufriendo más cristianos ahora que los que sufrieron con el cristianismo de Roma. ¿Por qué? Porque eran menos. Los cristianos en aquella época eran un puñado de cristianos en Roma. Ahora son cristianos, son por miles en todo el mundo. Y en países son perseguidos, aprisionados, inclusive asesinados. Es triste que las noticias apenas hablan de esto. Pero están en prisión, están siendo juzgados con países que son aliados de los mismos Estados Unidos. Y está ocurriendo eso en estos países. Donde por ley, si una persona se convierte al cristianismo, es juzgado y llevado preso. Por ley. No están violando la ley. No, la ley es así. Si usted se hace cristiano, usted va preso y es juzgado. Eso está ocurriendo hoy. Usted no lo sabía. Sépalo. Quiere decir que la iglesia del Señor está siendo perseguida como nunca en cantidades tremendas, y eso es parte de lo que está ocurriendo, es parte de lo que estamos mirando y continúa hablando cómo será lo que irá ocurriendo previo a esto. Así que aunque no sepamos cuándo o que va a ser de sorpresa, el Señor dijo cuando ya sabemos que la primavera se está acercando, ¿verdad que sí? Qué lindo están los árboles. No hay que ser meteorólogo y cuando dicen, la primavera está por llegar. Dice, así mismo, habrán señales que van a estar pasando que el Señor dice que es previo y está aquí. Y se multiplicará la maldad. Versículo 12. El amor de muchos se enfriará. Versículo 14. Y este es muy importante y vamos a hablar de esto. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Así que cataclismo, guerras, maldad, todo eso son señales, pero ahora habla de que el evangelio será llevado a todo el mundo. Y nunca
Y mira que han habido misioneros, hermanos, a lo largo de la historia. Pero creo que lo dijimos cuando predicamos de esto la otra vez. Había un concepto de la forma de interpretar las naciones que cambió. El concepto de las naciones que había antes, cuando yo era niño, eran los países. Entonces, por ejemplo, decían, mandamos a misioneros a Venezuela, por decir algo. Y ya en la mentalidad de los misioneros decía, Shermark, Venezuela, ya llegó el evangelio a Venezuela. ¿Pero qué pasa en Venezuela? Por mencionar países, la mayoría de nuestros países son así. Que hay cantidad de tribus indígenas y gente metida en la selva y metida allá, que son otras etnias, no hablan ni español, ¿sí o no? Y pasa en la mayoría de nuestros países. Y de pronto alguien descubrió que en la palabra, la Biblia, donde dice naciones, no es países, son etnias. Quiere decir que hasta que no se tuviera eso claro, no iba a haber una estrategia misionera para realmente que se cumpliera ese texto. De que todas las etnias, no los países, las etnias sean alcanzadas. Pero debido a que eso se estudió y fue un congreso de evangelismo, que llegó esa idea y todo el mundo, oye, pero eso es cierto, mira aquí está la palabra original, esto está escrito en griego, lo que quiere decir esta palabra no es un país, son un grupo étnico, y se cambió el concepto entonces de la obra misionera para alcanzar etnias. Y de ahí viene el concepto que estudiamos los que vamos al seminario, etcétera, de países no alcanzados, etnias no alcanzadas. Esa lista está escrita. Hay una estrategia en este momento mundial donde ahí sí está diciendo, esta etnia no está alcanzada, esta etnia no está alcanzada. En China, ¿usted sabe cuántas etnias hay en China? Idiomas distintos, dialectos. En la India, en los países de Centroamérica, de Latinoamérica. Eso está definido. Los misioneros ya saben. Entonces hay que traducir la Biblia. Ya antes pensaba al español y ya todo este país, ¿no? Hay gente ahí que no habla español. Ah, ¿cómo es eso? Si hablan una etnia, no tienen ni escritura. No, esa gente no escribe, nada más que habla. Ah, pues hay que inventar una escritura para que puedan leer la Biblia. O grabarla en un tape para que la oigan en su propio dialecto. Se dan cuenta cómo la estrategia misionera cambió con este concepto. Aclarado, gracias a Dios. Y ahora, esta promesa de que el Señor va a venir cuando el evangelio llegue a todas las etnias está mucho más cerca. Es algo más real, es algo que está ahí. Es una de las otras cosas que podemos decir están ocurriendo. Son las señales de que Cristo está por venir y se está cumpliendo. Eso está ahí. Así que, hermanos, mirando lo que está pasando y sabiendo que el tiempo se acerca y sabemos que el Señor viene y viene pronto, aparte de que en su voluntad es que tengamos ese concepto nosotros, de que Él viene y llega de sorpresa. Eso debe ser parte de nuestro ADN cristiano. La voluntad del Señor, ¿sabe cuál es? Y si lo digo de mi corazón, creo que tengo mucha base bíblica para esto. Es que cuando nos levantemos por la mañana y abramos los ojos, diremos, hoy puede ser que venga el Señor. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Hoy pudiera ser el día que venga el Señor porque está en sorpresa, nadie lo sabe. Las profecías, todo se está cumpliendo, porque estamos mirando, todo está ocurriendo, los dolores de parto están ahí. Así que cuando el dolor de parto está ahí, en cualquier momento llega el niño, ¿no es así? Los dolores están a nuestro alrededor. Por consiguiente, ¿qué voy a estar haciendo yo para si el Señor viene hoy, me diga, estás haciendo lo que yo esperaba que estuvieras haciendo? Y no encontrarme sorprendido, haciendo lo que no debía de estar haciendo. Y ahí está el tema. Yo creo que definitivamente el Señor dio estas pausas y estas cosas para que estemos al tanto de esto. Fíjense cómo dice precisamente el versículo 32 al 34. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y broten las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo
esto acontezca. Y está hablando de la generación de la iglesia que comenzó ahí en el libro de los Hechos. Y estamos todavía nosotros en esa generación, en esa etapa de la vida de la iglesia. Estamos en ese proceso. Hermanos, y si están los dolores, si las cosas se están cumpliendo, si el Señor quiere que tengamos ese pensamiento, si estamos mirando que la higuera está floreciendo porque las cosas están ocurriendo, debemos entonces estar listos, preparados, haciendo nuestra parte. Porque ¿qué es lo que está pasando? Versículo 37 al 38. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo de Dios, del hombre. Porque como en los días antes del diluvio estarán comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Mire a su alrededor y dígame usted si eso no es lo que está ocurriendo. Está ocurriendo a todos los niveles. Las personas están en lo que tenga que ver con el tomar, con el comer, con el vivir bien, con el gozar la vida desde el punto de vista de la materia, del cuerpo, de las sensaciones del cuerpo y nada que ver con lo espiritual. Y efectivamente, siempre ha sido así, está bien, yo no debo decir que no, pero se ha ido empeorando. Se ha ido empeorando. Estaba yendo hace poco en una escuela para enseñar a los niños pequeñitos, hermanos. La maestra quiso dar una lección y hizo una boda simbólica entre dos niños varones. Sí. Ay, para que se vaya acostumbrando, porque ya hay que cambiar la mentalidad y todo ese asunto del género. Eso está ahí. Y que pasa en el mundo, que pasa en una iglesia que se llama cristiana, está pasando. Y si usted no lo sabe, aquí en Atlanta hay varias iglesias, entre ellas algunas que se llaman bautistas, no son de nuestra convención porque las expulsaron a todas, por problemas de ética, moral, de doctrina. Ya están separadas, pero se llaman bautistas y tienen su letrero afuera que dice iglesia bautista. Tanto aquí en Decatur y en Atlanta. Una de aquí, o no voy a decir el lugar, la pastora es lesbiana. Y se predica esa palabra, esa doctrina. Se predica, se enseña. Si usted no me está diciendo que estamos como Noé, yo creo que estamos peores que Noé. Que la cosa está mal y se sigue empeorando desde el punto de vista moral, desde el punto de vista ético. Tantas cosas, hermanos. Yo sé que yo estoy bastante viejo, pero cuando yo era niño, si yo decía mi palabra de hombre, eso se podía morir porque eso se cumplía. Pero si decía por mi madre, es una palabra muy fea. Pero decía de mujer, te lo juro por mi madre. Oígame, se podía caer lo que sea, que eso no podía ser mentira. ¿Sí o no? No podía ser mentira. Eso pasó de moda. Porque cualquiera dice palabra de hombre, cualquiera dice te lo juro por mi madre. No, son palabras que se ve al viento. Los valores de la palabra de una persona, de cumplir, de ser responsable, eso pasó a la historia. Hace poco lo vi en una noticia. Era noticia. Un niño encontró un anillo y se lo devolvió al dueño. Pero eso no, si se queda con el anillo, ¿qué está haciendo el niño? Robando. Y es una gran noticia entonces que el niño devolvió el anillo. ¿Es noticia? En estos tiempos eso es noticia. Porque lo normal posiblemente llega a la casa y dice, ay niño, qué buena suerte tuvimos, mira, vamos a venderlo, a hacer algo. Porque se han perdido muchísimos respetos y el respeto a los mayores. El hablar correctamente delante de nuestros mayores y todas esas cosas ya son pasadas de moda. El mundo está mal, va peor, estamos como en los días de Noé. Eso es verdad, eso está ahí. Y dice la palabra que son señales del fin. Y se está multiplicando, por consiguiente cada vez está más cerca. Es que lo está diciendo el Señor ahí, estoy cerca, vengo pronto. Y eso que creía el apóstol Pablo, Pablo era fanático, por usar una palabra, de que Cristo llegaba pronto. Él era fanático de eso y le enseñaba donde quiera. Él viene. Y eso impulsó al apóstol Pablo a ser el apóstol Pablo. Y mira cuánto tiempo hace el apóstol Pablo y Cristo no ha venido todavía.
quiere decir que fue positivo en él, fue una bendición en él que él tuviera esos conceptos. Y es lo que nos enseña que debemos de tener nosotros ahora para estar haciendo lo que debemos de hacer. Ahora, ¿cuándo es? No sabemos. ¿Habrá señales? Sí, habrán señales y aquí están las señales, bien dichas. Todo está escrito. Pero, ¿y cómo será eso? La pregunta implica eso también. Así que, ¿sabemos cuándo? No sabemos cuándo. Hay señales, sí hay señales. ¿Cómo será? Te voy a explicar cómo será. Y el Señor lo contesta. Vamos a ir al versículo 27. Dice, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hacia el occidente, a ti también será la venida del hombre, el Hijo de Dios. Quiere decir que como un relámpago. Y realmente que es un espectáculo, hermano. Ustedes se han puesto a mirar eso, qué cosa más preciosa. Sabemos que es peligroso y a nadie le gusta estar debajo de un rayo de eso. Pero cuando vemos un rayo así ustedes lo han visto, han estado en un lugar en el campo, en algo, donde han visto eso, es una cosa espectacular. Todo el cielo se ilumina, usted ve todo. Todo, dice que así, desde el oriente hasta el occidente, vamos a decir como un relámpago gigante, que empieza en un extremo del mundo y llega hasta el otro, y así que resplandecerá, y todo ojo lo va a ver y nadie, va a ser algo extraordinario lo que está diciendo ahí. Así será. Así que será algo potente, será algo estruendoso. ¿Usted está en un lugar que hay un relámpago cerca? Yo estuve en un lugar una vez, estaba precisamente en una loma y cayó cerca y de verdad que eso fue que me sentí tremendo terror. Porque aquello sonó como si me hubieran tirado un bombazo y retumbó la tierra y aquello todo se movió. Y yo dije, aquí ya me achicharraron. Una experiencia tremenda. Es poderoso y todo el mundo le verá, no será nada oculto. En la primera venida de Cristo nació en un lugar olvidadito, una ciudad pequeñita que se llama Belén, que no se citaba ni en los mapas, si es que había mapas. Pequeñito aquello todo, nació, no tenía ni lugar donde nacer. Se enteraron unos pastores porque un ángel se lo anunció. Y aquellos magos que vinieron de Oriente, por lo demás pasó inadvertido. Esta venida, ¿cómo será? Todo ojo lo verá. No será oculta. Será poderosa, será extraordinaria, sonará, temblará la tierra, habrán cosas tremendas, se harán cosas maravillosas. Versículos 29, 30, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Esa es la segunda venida de Cristo. No será algo calladito, no será algo escondido. Será algo poderoso, retumbante, luminoso. Y la gente quedará asombrada. Claro, no es el momento, pero bueno, vamos al versículo 31. Sí. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Así que habrá un arrebatamiento, serán levantados los cristianos. Y hermanos, será algo, conmoverá al mundo. Hay sus diferencias en cuanto a si el arrebatamiento va a ser primero, si va a ser después. No vamos a entrar en ese detalle, en esas cosas. Yo soy de los que pienso que el arrebatamiento va a ser primero. Pienso yo personalmente. Y que en esta segunda venida vendremos con el Señor. Así lo pienso yo, pero no vamos a entrar en ese, no es el tema. Eso no fue la pregunta que le hicieron al Señor, así que eso es otra cosa. Pero lo cierto es que será algo extraordinario, será maravilloso. Y debemos estar esperando de una forma positiva. Porque si vemos todas las señales, excepto que el Evangelio va a ser llevado a todo lugar, todo lo demás es negativo. Porque inclusive el hecho de que el Evangelio va a llegar a todas partes va a costar sangre y sudor y muchas lágrimas. Así que hasta eso es doloroso, que el Evangelio llegue a todo lugar. Pero dentro de todo eso que tenemos que vivir,
y que tenemos que sufrir de tanto los terremotos como las inundaciones y todo lo que pueda estar ocurriendo a nuestro alrededor, la inmoralidad, la persecución a los hijos de Dios, todas esas cosas que tenemos que estar sufriendo. Los ojos del cristiano tienen que estar puestos en este momento glorioso. Esa es la esperanza del cristiano. No vivir ahogado por las circunstancias que cada vez se pondrán peores, sino puestas nuestras esperanzas en algo glorioso que mientras más se acerque, más ansiosos y más contentos debemos de estar porque el Señor viene. Amén. El que aceptó a Jesucristo, su nombre está escrito en el libro de la vida. No será este un tiempo de condena, va a ser un tiempo de restauración, de gozo, de estar unidos con el Señor por la eternidad. Así que el presente no pinta bien, el futuro pinta demasiado bien. Amén. El futuro pinta precioso. Y ahí tenemos que tener puestos los ojos nosotros. En esa confianza, en esa seguridad. Y por eso el Señor dio estos detalles. Alguien dirá, ¿para qué hablar de eso el Señor? Bueno, ¿para qué el Señor dedicó 2 capítulos a esto en la Biblia, en Mateo? ¿Y por qué el apóstol Pablo habló tanto de esto? ¿Por qué es importante? Porque en el Apocalipsis hay tantos detalles que muchos de ellos ni entendemos, pero están ahí, simbólicamente. Porque es importante que, no que ahora nos queramos hacer nosotros conocedores profundos de todos los misterios que en fin de cuentas nos vamos a quedar por la mitad. Lo más importante, saber lo que va a ocurrir, para tener una esperanza, en primer lugar, para que sepamos que lo que está ocurriendo, el Señor sabe que está ocurriendo y está en sus planes, a pesar de que es duro. Sepamos que hay algo glorioso por venir y precioso, y saber que vivimos en esa esperanza y estar tranquilos de que estamos haciendo lo que debemos de hacer. Así que terminando y concluyendo, dice ahí el versículo, vamos al versículo 13, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Así que sabemos que la salvación es por gracia, no es por tiempo sirviendo al Señor, ¿verdad que no? Pero dice que persevera hasta el fin. Por consiguiente, ¿cómo tú compaginas esto con la doctrina que nosotros creemos que la salvación es un regalo? No es por perseverar, no es por hacer. ¿Cómo tú compaginas esto? Bien fácil. El que ha recibido el regalo persevera. Por consiguiente, tú en ese momento estás demostrando y debemos demostrar que realmente fuimos salvos. El que no persevera está demostrando que no fue. Que cuando la calentó el sol, ahí mismo se derritió. Que cuando la cosa se puso dura no había raíces y se secó. ¿Qué demuestra eso? Que no había, no era real, era falso. En estos momentos tenemos que saber que nuestra fe va a ser probada, vendrán momentos difíciles, pero en el poder de Cristo podemos perseverar, vamos a perseverar y vamos a confiar en lo que vamos a recibir. Porque hay palabra y promesa de Cristo. Versículo 35. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Yo sé que muchas veces escuchamos enseñanzas de que hay que tener fe en la palabra que tú dices y en la autoridad. Por eso declaro y digo y hago y todas estas cosas. Yo no soy de ese tipo y me perdono a los que piensan distinto que yo. Yo puedo estar equivocado y mi palabra puede estar errada. En la palabra en la cual yo estoy seguro es la palabra de Cristo. En esa palabra. Por eso podemos declarar que la palabra de Dios es totalmente y 100% cierta. Y que podemos confiar 100% en esta palabra. Ahí no hay error, no hay equivocación, no hay que interpreté mal, no hay que vi las cosas mal, que me dejé llevar por emociones, nada de eso. La palabra de Dios es poderosa, está ahí y yo la creo 100%. Todo lo declarado en esta palabra es 100% cierta. Es palabra de Dios, nunca pasará y ahí está basada toda mi confianza. Y mi fe, y mi esperanza, y mi seguridad. Por eso no importa lo malo que se pongan las circunstancias, el Señor no va a cambiar, su palabra no va a cambiar. Y vamos a poder permanecer hasta el fin. No por nuestra fuerza, sino porque esta palabra de Cristo es poderosa. Y podemos estar agarrados de ella. Es más, ella nos agarra a nosotros. Su poder nos tiene en sus manos y vamos a salir victoriosos. Eso es optimismo. Eso es esperanza.
No porque soy la gran cosa, no porque lo que yo digo, lo que yo siento. Olvídate de lo que tú dices, olvídate de lo que tú sientes. La palabra de Jesucristo, confía en ella, espera en ella y vas a tener paz. Vas a tener paz de la seguridad de tu salvación. Vas a tener paz de lo que va a pasar. Por muy malo que se ponga, no va a poder contigo porque el Señor está contigo. Y vas a tener paz porque vas a tener una esperanza en cosas gloriosas, maravillosas y tremendas que están por venir. Así que fíjense lo que va a pasar. Como las cosas van a ir poniendo mal, la gente va a estar preocupadísimas, mirando terremotos, mirando guerra, mirando inmoralidad, mirando que todo el mundo aquí. Pero los cristianos, ¿qué pasa? ¡Wow! La primavera está cerca. Esto cada vez está poniendo peor. ¡Qué bueno está! El Señor estaba por venir. Y la esperanza es distinta. ¿Se dan cuenta de esto? Y yo digo, hermanos, que eso es lo que va a motivar a muchas personas venir a hacernos preguntas. Ven acá, chicos, si la cosa está tan mala, ¿cómo tú estás tan tranquilito? Tú no estás mirando cómo está el mundo. Mira, las enfermedades en vez de aparcarse se aumentan. Mira, las guerras están multiplicadas. ¿A ti qué te pasa? ¿Tú estás loco? ¿No entiendes? Mi hermano, mira lo que dice la Biblia. Esto está mal, pero lo que viene está muy bueno. Y yo estoy por lo que viene. Y estoy confiando en lo que viene. Estoy seguro porque es palabra de Cristo que no va a pasar. Está segura, está escrita. Y ahí está. Miren versículo 42, 44. Esto es básico. Y en eso estuvo basada toda la serie del mensaje pasado. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros, ¿qué dice? Estad preparados. Vamos a decirlo juntos todo el mundo. Estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Ve la estrategia del Señor. Aquí no hay nada suelto. No quiero decirte cuándo yo venga, porque quiero que estés preparado todo el tiempo. Es más, te estoy advirtiendo que va a ser cuando no lo esperas. Así que mantente preparado, mantente alerta. ¿Qué debemos ser? ¿Prudentes o imprudentes? ¿Fieles o infieles? Versículo 45. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente? Al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo. Bienaventurado aquel siervo, escuchen, al cual cuando su Señor venga, le halle haciendo así. De cierto os digo que todos sus bienes le pondrá. Habrá bendición, habrá abundancia, habrá consuelo, habrá sobreabundancia por la eternidad con el Señor. Pero cuando el Señor venga, nos encuentre fieles, bienaventurado, doblemente bendecido, que cuando el Señor venga nos encuentre, y esa palabra, subrayela, haciendo así, no pensando así, no creyendo así, haciendo es camina remangada, haciendo la obra. No, cuando el Señor venga yo sé que es lo que tengo que estar haciendo. No es lo que tú sepas estar haciendo, es que lo estés haciendo. Es que lo estés practicando. Es que lo estés viviendo. Que sea tu vida. No es que lo sepas, de hecho el diablo lo sabe también. Es que lo estés practicando, que lo estás viviendo, lo encontró haciendo. Y eres más que bendecido. Padre Santo, Señor, gracias. Gracias por tu palabra preciosa. Gracias por tus promesas. Gracias por tus profecías que nos recuerdan los tiempos que vendrán y los tiempos que ya estamos viviendo. Señor, nuestra súplica es que en nuestra debilidad humana, carnal, nosotros busquemos tu poder, tu presencia, tus fuerzas, para que estemos haciendo lo que tú quieres que hagamos como hijos tuyos, como iglesia tuya, predicando tu palabra, discipulando, siendo discipulados, siendo nosotros enviados, enviando nosotros a nuestros discípulos, haciendo tu obra, Señor, haciendo lo que debemos de hacer. Ayúdanos en esto, Señor, te lo pedimos en el nombre
de tu Hijo amado Jesucristo. Amén.